¿Estás listo para la historia que el cuervo te va a contar? Me llamo Jesús y tengo 52 años. Lo que voy a contar sucedió hace unos meses. Soy camionero desde hace 10 años y realmente disfruto de mi trabajo. He aprendido a valorarlo y, sobre todo, a respetarlo. A lo largo de mi carrera he tenido algunas experiencias paranormales. Una vez, en las primeras horas de la mañana, conducía por una carretera en el interior de México. Estaba cansado y luchaba por mantenerme despierto. De repente, vi a una persona en el borde de la carretera. Pasó tan rápido que no pude ver qué llevaba puesto, pero estaba seguro de que era una mujer, ya que las luces de mi camión iluminaron su cuerpo y su largo cabello. Me llamó la atención que estaba en medio de la nada y no pude encontrar una explicación para su presencia. Era normal ver sombras al lado de la carretera en cada viaje, por eso siempre llevo un rosario que mi esposa me dio para protegerme. Sentí que esa persona no era humana, sino algo más, ya que estábamos en medio de la nada y era improbable que alguien estuviera caminando por allí. Lo siguiente que voy a contar es una de las experiencias que más me impactaron. He viajado varias veces al interior de Puebla, principalmente para entregar mercancías, y es común que haya fuertes tormentas en ciertas épocas del año. Una de las cosas que no me gusta de ese estado es que la infraestructura vial no es buena. Durante las lluvias fuertes, es normal que partes del camino queden bloqueadas. Como camionero, esto representa un problema, aunque son cosas que están fuera de nuestro control. Recuerdo claramente que eran alrededor de las 10 de la noche. Estaba conduciendo y aún me faltaban algunas horas para llegar a mi destino. Poco a poco, reduje la velocidad porque la lluvia había intensificado. Para mi seguridad y la de los demás, intenté conducir con la mayor cautela posible. Mi camión no era muy grande, así que podía maniobrarlo fácilmente. Tenía música de fondo sonando, lo cual ayudaba en mi viaje, pero después de un tiempo noté que había coches, autobuses y motos estacionados al borde de la carretera. No me dio buena espina. Imaginé que la carretera estaba bloqueada, así que me detuve y me acerqué a otro camionero a pesar de la lluvia. Le pregunté cuál era el problema. Me respondió que teníamos que esperar a que la tormenta pasara. Me sentí un poco frustrado, pero no había nada más que hacer. Traté de encontrar un lugar para estacionar que no estuviera muy cerca de otros vehículos. Aunque en ese momento éramos pocos, estaba seguro de que más gente llegaría durante la noche. Casi todos estaban dentro de sus vehículos debido a la tormenta. Retrocedí lo más que pude para estacionar lo más lejos posible. La zona donde estábamos estaba llena de huertos, a varios kilómetros de la ciudad más cercana, sin casas ni edificios alrededor. Recordé haber visto un terreno baldío no muy lejos de allí. Pensé que podría estacionar allí sin estar rodeado de tantos vehículos. Sabía que podría ser peligroso, especialmente si alguien quería robarme, pero debido a la lluvia, lo consideré improbable. Volví por el mismo camino en dirección contraria y después de unos 10 minutos llegué al terreno baldío. Parecía ser un depósito abandonado. Estacioné el camión y me bajé. Todo lo que se oía eran las gotas de lluvia golpeando el techo. Miré a mi alrededor y no vi a nadie, probablemente por la tormenta. Sabía que la tormenta era muy fuerte, pero no pensé que fuera tan grave como para tener que detener el camión. El sonido de las gotas de lluvia era muy relajante. Después de unos minutos, me fui a la cama en la parte trasera del asiento. De repente, algo me despertó. Escuché un ruido, luego otro. Abrí los ojos, aún somnoliento, y no recordaba dónde estaba. De nuevo, el mismo sonido, como si alguien intentara abrir la puerta. No me moví y estaba muy tenso. Había alguien afuera queriendo entrar. Esto ya me había pasado antes. Probablemente era algún ladrón. Traté de no hacer ruido. Comencé a asustarme incluso con la manija de la puerta siendo jalada frenéticamente. Intenté mantener la calma lo mejor que pude. Poco después escuché murmullos, como si alguien estuviera hablando. No podía entender lo que decía debido al ruido de la lluvia que aún golpeaba el techo. Levanté la cabeza para intentar ver algo por la ventana. Vi una sombra debido a la poca luz. La sombra se acercó un poco más a la ventana y ahora parecía ser una persona. Me incliné hacia atrás tratando de no ser visto. Su rostro estaba dirigido directamente hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba. Intentó abrir la puerta nuevamente sin éxito y desapareció por unos segundos. Pero luego, pocos momentos después, estaba del otro lado del camión. Su rostro sombrío estaba muy cerca de la ventana.
En ese momento, la luz de un relámpago lo iluminó. Sentí como si mi corazón estuviera a punto de explotar en el pecho. Su rostro era aterrador. No tenía nariz, como si solo tuviera un agujero en el medio del rostro. Lo perdí de vista por unos segundos. Esperaba que ya se hubiera ido, pero de repente escuché una voz de niño. Era como si alguien estuviera cantando. Estaba muy confundido. Realmente parecía la voz de un niño. De repente, parecía alejarse, pero luego se acercó nuevamente. Otra vez comenzó a presionar su cabeza contra el vidrio de la puerta. Cerré los ojos y recé a Dios para que esa cosa no pudiera abrir la puerta. Comencé a sentirme muy ansioso y asustado. Poco después desapareció de nuevo. Me acerqué a la puerta muy lentamente. Espié un poco y pude ver una sombra negra otra vez. Su cabeza estaba dirigida hacia la ventana, observándome. Mi garganta se empezó a cerrar. Estaba seguro de que sabía que yo estaba allí. Parecía ser una persona alta, pero recordé la voz. Era la voz de un niño. ¿Cómo era posible? Esa cosa comenzó a caminar y su piel era extremadamente pálida. Cerca del asiento tenía el rosario que mi esposa me había dado. Lo busqué y lo agarré lo mejor que pude. Comencé a rezar y pedir a Dios que esa cosa se fuera. Estuvo allí varios minutos, caminando de un lado a otro y cantando como un niño. Poco después, vi que comenzó a caminar hacia los árboles. Segundos después desapareció de mi vista. Traté de llamar a alguien, pero aún no tenía señal. Verifiqué rápidamente si todas las puertas estaban cerradas con llave y volví a mi cama en la parte trasera. Pasé toda la noche vigilando en caso de que esa cosa regresara. Afortunadamente, y a pesar de la lluvia, la poca luz del día comenzó a iluminar la mañana. Salí y aún llovía, pero muy poco. Miré alrededor y todo parecía en su lugar, tranquilo como debía ser. El recuerdo de lo que vi hizo que mi piel se erizara. La forma en que esa cosa se movía me daba escalofríos solo de pensarlo. Esperaba que confirmaran que podía continuar mi camino. No planeaba pasar otra noche allí, ni aunque me pagaran. Durante la tarde de ese mismo día, abrieron la carretera. Logré mover mi camión entre los otros vehículos que esperaban cruzar. Estuve pensando en lo que sucedió durante todo el resto del viaje. No sabía qué era esa criatura o de dónde había venido. Cuando finalmente tuve señal en mi celular, hablé con mi esposa para tratar de pensar en otra cosa. Hasta el día de hoy, simplemente no he podido convencerme de que vi algún espíritu. La forma en que caminó, como intentó abrir la puerta, la horrible expresión en su rostro. Hubo muchas cosas que me hacen pensar que esa criatura vino de las profundidades de la tierra. Por primera vez me atrevo a compartir mi historia, aunque es muy difícil porque es un dolor inmenso. En unos momentos entenderás a qué me refiero. Mi padre dedicó su vida a esto y yo también empecé a gustar de este trabajo desde muy joven. En mis primeros 4 años como camionero, sufrí 3 asaltos en carreteras. En una de esas veces, casi no salí vivo porque escuché a los ladrones decirse que debían matarme y huir porque ya había visto sus caras. Les rogué que no lo hicieran. Se llevaron todo, pero me dejaron ir. Fue como un milagro. Me dejaron en un lugar remoto en las montañas, donde no se veía nada porque era de madrugada. Se llevaron mi camión con la mercancía y todas mis pertenencias. Ya cansado de que esto me ocurriera y sin confiar en las autoridades, opté por una opción más oscura cuando cumplí 27 años. No le dije nada a mi esposa porque estaba embarazada y no quería preocuparla, ni a mi familia ni amigos. Fui a ver a una bruja en mi comunidad y le pedí protección para mis viajes, para que nadie pudiera lastimarme y si lo intentaban, algo le sucediera a ellos. Esa persona me ayudó, entre comillas. Me dijo que tendría que hacer un pacto y una ofrenda al diablo, algo que realmente le agradara. En ese momento no me dijo qué. Solo me aseguró que nunca más tendría problemas y que estaría siempre protegido. Si alguien intentara hacerme daño, acabaría muy mal. Acepté y realizamos un ritual muy oscuro. Ella también me cobró una gran cantidad de dinero, pero en ese momento nada importaba más que mi seguridad. Tenía que estar a salvo por mi hijo que venía en camino. Lo último que quería era dejar a mi esposa sola con el bebé si algo me pasaba. Pasaron unos meses y todo iba bien en mi trabajo. Hice largos viajes por diversas carreteras del país sin problemas, hasta que una noche, mientras viajaba por una carretera fronteriza, una camioneta con hombres armados me detuvo. Me sacaron del camión y me ataron de manos y pies. Sentí como el camión comenzaba a moverse.
No sé a dónde me llevaron ni qué planeaban hacer conmigo. Estaba temblando de miedo. Realmente es algo aterrador porque no sabes si ese será tu último momento de vida. Ni siquiera recordaba el pacto que hice. Estaba ahí, tirado en la oscuridad, llorando sin esperanza, cuando de repente sentí un golpe muy fuerte. El camión entero se sacudió y afuera escuché algo muy pesado caer. Hubo silencio después de eso. El camión estaba inclinado. Sabía que había ocurrido un accidente, pero no sabía exactamente qué. De repente, comencé a sentir una presencia muy pesada. Mi cuerpo se enfrió y estaba empapado en sudor. Sentí escalofríos y mi cuerpo temblaba sin parar. Era algo horrible, una sensación incomparable. De repente me di cuenta de que mis manos y pies ya no estaban atados, y no sabía cómo había sucedido. Lo primero que hice fue levantarme y caminar hacia las puertas para golpear y pedir ayuda. En pocos minutos escuché un coche acercarse. Era una familia que me ayudó. Abrieron las puertas y finalmente salí de ese infierno. Cuando salí, fui a ver qué había pasado. El camión se había salido de la carretera y la parte delantera se había desprendido de la caja, cayendo por un barranco, donde los hombres que estaban en la cabina murieron destrozados. La parte trasera, donde yo estaba, quedó atrapada entre unos árboles. Mi familia y amigos dijeron que fue un milagro, pero yo sabía que no era así. Estaba lejos de ser un milagro. Tenía miedo, pero al mismo tiempo estaba agradecido de seguir vivo y sin un solo rasguño. Dejé de trabajar por unos meses porque seguía muy asustado. En ese tiempo, nació mi bebé. Durante todo el embarazo, los médicos dijeron que el bebé estaba muy sano y en excelente estado. Pagamos un hospital privado para que mi esposa tuviera los mejores cuidados al dar a luz. Pero por alguna razón que los médicos no entendían, mi hijo nació sin vida. Fue algo tan valioso que ese maldito ser diabólico me cobró por ello. Nadie sabía lo que había pasado. Horas antes de que naciera, los médicos dijeron que estaba muy bien, se movía y estaba en perfectas condiciones. Fue de un segundo a otro que mi hijo no lloró más y estaba sin vida. Caí en el alcohol y hasta pensé en acabar con mi vida en varias ocasiones. La culpa no me dejó esconderle a mi esposa lo que había hecho. Claro, ella se fue. El infierno que he vivido desde entonces no es necesario que te lo cuente. Pero espero haber cambiado la opinión de alguien que quiera hacer un pacto con un ser oscuro. No lo hagas. No vale la pena. Hola, mi nombre es Brenda. Hoy les voy a contar una historia que le ocurrió a mi papá hace 13 años. Primero, quiero darles un poco de contexto. Mi papá fue camionero toda su vida y vivió hasta los 50 años. Falleció hace 10 años. Era un hombre muy sencillo, valiente y trabajador, muy trabajador. Nos amaba sobre todas las cosas y a mi mamá, bueno, creo que la amaba aún más. Cada vez que regresaba de sus viajes, siempre traía un regalo para ella, un recuerdo, flores, un peluche, como si fueran novios. En los 17 años que viví con él, nunca lo escuché faltarle al respeto a mi madre y mucho menos a nosotros. Generalmente, cuando volvía de viaje, siempre estábamos en casa en familia. Pero una vez, terminó su trabajo y se preparó para regresar. Cuando llegó, lo noté muy cansado y un poco triste. Me pareció extraño porque él siempre era muy juguetón con nosotros, pero pensé que era normal debido a lo agotador de su trabajo. Conducir tantas horas por día seguidos debe ser comprensible que a veces se sintiera así. Lo raro es que esa actitud persistió durante varios días después de su llegada. Seguía comportándose de forma extraña. Incluso pensé que quizá él y mi mamá tenían problemas. Apenas se levantaba para cenar o estar con nosotros, solo se quedaba acostado. En algún momento, me atreví a preguntarle si algo andaba mal, pero me respondió muy serio que no. Comencé a notar que mi mamá estaba angustiada y el ambiente en casa se volvió tenso, permanentemente tenso. Hasta que el miércoles siguiente, mi mamá y mi papá salieron sin nosotros, lo cual también era raro porque siempre nos invitaban cuando salían. Esta vez, mi mamá solo dijo que iban a salir, pero ni siquiera nos dijo a dónde. Empecé a pensar en lo peor, que se iban a divorciar o algo así. Salieron esa tarde y regresaron a las 10 de la noche, y al día siguiente hicieron lo mismo, y al otro día otra vez. Después de algunos días, vi un cambio radical en mi papá. De repente, volvió a ser el mismo de siempre, y eso me hizo inmensamente feliz. Después de eso, pasó aproximadamente un año y finalmente le pregunté a mi mamá por qué mi papá se había comportado de manera tan extraña en ese tiempo. Mi mamá me dijo lo siguiente: querida,
Muchas cosas extrañas le suceden a tu papá en la carretera, pero nunca me contó algo parecido a lo que le pasó aquella vez. Mi mamá me contó que cuando él venía desde Chiapas, se sentía muy cansado y con sueño. Pensó en descansar en algún lugar cerca de una gasolinera. Vio un cerco con muchas flores bonitas de muchos colores, y como ya estaba oscureciendo, bajó a cortar algunas para traerle a mi mamá. Dice que cortó un ramo de flores, lo ató con una cuerda y lo llevó al camión. Luego arregló su cama para intentar dormir. Entre dormido y despierto, comenzó a escuchar como si hubiera mucha gente afuera, alrededor de él. En sus sueños, pensaba que eran personas que también estaban cortando flores, ya que eran muy bonitas, o que, por algún motivo, también se habían detenido antes de llegar a la gasolinera. Ignoró las voces y volvió a dormir. A la mañana siguiente, se levantó temprano para continuar su camino, pero para su sorpresa, no había flores en el tablero, sino un montón de tierra. Cuando bajó del camión y fue al cerco para ver las flores, no había ni cerco, ni flores, ni rastro de que hubiera habido algo así. Lo único que había era una cruz sin nombres ni nada alrededor. Se quedó allí aturdido por más de una hora. Cuando su cuerpo se recuperó y sintió que podía conducir, avanzó hacia casa. Mi mamá dice que por eso mi papá se puso así y que salían tarde en la noche para ir a la iglesia. Mi papá estaba rezando todos los días porque algo lo atormentaba y le quitaba el sueño. Gracias a Dios, mi papá logró volver a la normalidad. Nunca supieron explicar lo que ocurrió ese día, pero fue una situación muy extraña.